Imagina que eres un arquitecto famoso de tu época. Tienes dinero, fama y el Papa te adora. Básicamente eres el dueño de Roma. Pero hay un problema. Tu mayor rival es un tipo solitario, melancólico, que viste siempre de negro, no le importa el dinero ni la fama, pero que tiene demasiado talento. Hoy vamos a hablar de la rivalidad más grande, tóxica, de la historia del arte y la arquitectura. Bernini contra Borromini. Esta fue una pelea a muerte arquitectónica, en pleno siglo XVII, que literalmente moldeó la ciudad de Roma tal y como la conocemos a día de hoy. Yo soy Valeria. Voy a defender a Bernini, el maestro del drama, el teatro y la escultura. Y yo, Alejandro, voy a defender al verdadero genio de la geometría y del espacio, Borromini. Para entender esta pelea hay que entender quiénes eran. Bernini era un niño de oro, carismático, guapo, encantador. Sabía hablar con reyes y papas. Era un prodigio de la escultura. Su arte buscaba emocionar. Y por otro lado tenemos a su contraparte, que es literalmente lo contrario. Borromini era un tipo del norte de Italia que llegó a Roma a literalmente picar piedra. Era porque era cantero. No tenía el encanto social de Bernini, era neurótico, obsesivo, solitario y muy probablemente tenía depresión. Pero pues en matemáticas y geometría eh, no tenía ningún rival. Sus caminos se cruzaron en el proyecto más importante de la cristianidad, la Basílica de San Pedro. El Papa le encargó a Bernini el famoso Valnínico, esa estatua grande de bronce sobre la tumba de San Pedro. Pero justo aquí empieza el drama. Bernini era un genio esculpiendo mármol, pero de arquitectura e ingeniería casi no tenía idea. Así que contrata a Borromini como su asistente principal. Borromini resolvió casi todos los problemas técnicos y matemáticos del baldaquino. ¿Y qué pasó? Bernini se llevó todo el crédito, toda la gloria, el crédito histórico y por si fuera poco le pagó casi nada. A ver, Bernini era el director del proyecto. Así funciona el mundo corporativo desde el siglo XVII. Pero tienes razón, ahí se rompió la relación para siempre. Borromini jura que nunca más trabajaría en la sombra de nadie. Borromini se independiza y llega a su primer gran proyecto en solitario, que es la pequeña iglesia de San Carlo. Este, Está ubicada en un terreno muy chiquito, en una esquina. Cualquier otro arquitecto hubiera hecho una caja aburrida, pero Borromini agarra la geometría, la retuerce y crea una planta basada en óvalos y triángulos entrelazados. La cúpula inferior es una ilusión óptica brutal que hace que el espacio parezca inmenso y cobró casi nada por hacerlo, casi lo hizo por amor al arte. Ok, te acepto San Carlino. Mientras, pero mientras Borromini hacía iglesias gratis, Borromini seguía en la cima. Le encargaban construir enormes campanarios para la fachada de San Pedro. Bueno, aunque las campanarios fue un gran fracaso, el diseño de dos grandes torres demasiado pesadas para los cimientos. Cuando empezaron a construir la primera, empezaron a aparecer grietas enormes en la fachada de la basílica. Grietas enormes y muy peligrosas. Y bueno, adivina quién fue el primero en ir con el papá a decirle. Se los dije, este tipo es un escultor, no un arquitecto. Va a derrumbar la iglesia y pues bueno, exacto, fue Borromini el que dijo todo eso. Fue un golpe bajísimo. El Papa ordenó demoler la torre ya que estaba construida. Bernini tuvo que pagar la demolición de su propio dinero. Su reputación quedó destrozada. Se quedó sin dinero y hasta enfermó de gravedad por la humillación. Parecía que Borromini ya había ganado la guerra. Pero a los verdaderos genios no pueden enterrarse por mucho tiempo. Bernini, en su peor momento, sin el apoyo del Papa, tuvo un encargo privado
en la iglesia de Santa María, y ahí crea su obra absoluta, el éxtasis de Santa Teresa. No solo era una escultura, era arquitectura, luz natural, bronce, mármol. Es una puesta en escena tan teatral y tan perfecta que Roma entera volvió a caer a sus pies. El Papa tuvo que admitir que Bernini era intocable. Y bueno, todo eso nos lleva al clímax de la historia, la Plaza Navona, que es el epicentro de este chisme. En el centro de la plaza está la Fuente de los Cuatro Ríos, diseñada por Bernini, y justo enfrente, a unos cuantos metros, está la iglesia de San Agnes, diseñada por Borromini. De aquí viene la curiosidad del mito más famoso de Roma. Si vas a Roma, a los guías turísticos te van a contar que las estatuas de la fuente de Bernini están haciendo gestos de asco o como protegiéndose la cara, como si la fachada de Borromini se les fuera a caer encima. En la figura de San Inés en la iglesia de Borromini se está agarrando el pecho diciendo: tranquilos, no me voy a caer. Es una historia increíble de rivalidad llevada a la piedra. Y el único problema es que la historia es falsa. Cronológicamente es imposible. Bernini terminó la fuente años antes de que Borromini siquiera empezara la fachada de la iglesia. Pero el hecho de que esta leyenda urbana haya sobrevivido casi 400 años te demuestra la tensión real que se existía entre los dos. Se odiaban tanto que la gente incluso inventó que sus edificios también se odiaban. Y bueno, lamentablemente esta historia no tiene un final tan feliz para los dos. Borromini era un perfeccionista extremo. Con los años su paranoia empeoró, quemaba sus propios planos para que nadie, especialmente Bernini, pudiera robarle sus ideas. Se quedó solo. Tuvo discusiones violentas con sus clientes. En el verano de 1667, en un ataque de depresión y frustración, su sirviente no le quiso dar una lámpara para seguir dibujando en la madrugada. Borromini tomó una espada, se la clavó a sí mismo y murió tras 3 días de agonía. Un final muy oscuro para una mente tan brillante. Bueno, en cambio, la vida de Bernini fue una película hasta el final. Vivió hasta los 80, rodeado de lujos, siendo un artista más famoso de Europa, dejando huella hasta el final en el proyecto urbano más importante del mundo, la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Es con esa columna que abraza a los fieles. Murió siendo despedido como un jefe de Estado. Entonces, para cerrar el debate, ¿quién es el verdadero rey de Roma, del barroco? Para mí, Bernini. Él entendió que la arquitectura y el arte tienen que comunicarse, tienen que emocionar y tienen que asombrar. Y bueno, obviamente yo me quedo con Borromini. Bernini podía tener todo el talento, el espectáculo, pero Borromini reinventó las reglas del espacio. No necesitaba estatuas de mármol para emocionarte, solamente le bastaba con curvar una pared y ya. Jugar con la luz, y además de que fue el primer arquitecto verdaderamente moderno. Lo curioso es que se necesitaban mutuamente. La fama de uno alimentaba la obsesión del otro. Sin esa competencia enfermiza, probablemente el barroco romano no hubiera llegado al nivel que estuvo. Y bueno, eso es todo.